A ver, pensemos en esto por un segundo. ¿Y si no todos nuestros pensamientos, bueno, no fueran nuestros? ¿Qué tal? Hoy vamos a sumergirnos en un marco teológico fascinante de Watchman Nee que plantea justo eso. Vamos a desglosar qué significa tener una mente como bajo asedio. Ok, este es nuestro mapa para hoy. Primero vamos a ver el problema, una mente que parece no ser nuestra. Después, ¿de dónde viene esto según la fuente? Luego, ¿cómo se cede terreno? Los 6 puntos de entrada. ¿Cuál debería ser el papel de la mente como un guardián? Y cerramos con el peligro de la pasividad. ¡Vamos allá! Empecemos por aquí, con esta idea de una mente que no es propia, y el problema de los pensamientos que simplemente no se pueden controlar. Es una experiencia que, la verdad, puede ser muy inquietante. Esa sensación de que hay pensamientos en la cabeza que se sienten ajenos, como si alguien más los hubiera puesto ahí. Y esta es la pregunta del millón, ¿no? ¿Los pensamientos siempre se sienten como si fueran propios? Porque de eso se trata todo esto, de esa sensación tan extraña de que la mente va por su cuenta, como en contra de lo que uno quiere. Es como una máquina que no tiene botón de apagado. Bueno, aquí la fuente nos presenta una diferencia que es clave. A ver, en un pensamiento natural la mente piensa activamente sobre las cosas. O sea, uno está al volante. Pero en un pensamiento anormal son las cosas las que fuerzan a la mente a pensar. Es un cambio total. Pasamos de ser el conductor a ser básicamente el pasajero de nuestros propios pensamientos. Y escuchen esta descripción porque es muy potente. El cerebro abunda con ideas diversas que no puede detener. Le vienen a oleadas, uno tras otro, de modo incesante, día y noche. Uf, habla de algo que no para, ¿verdad? Es esa sensación de estar bombardeado sin descanso, sin poder hacer absolutamente nada para frenarlo. ¿Ok? Entonces, si el problema es este bombardeo de pensamientos, ¿de dónde viene? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Pasamos al diagnóstico que nos da el texto, que apunta a una fuente externa y, digamos, sobrenatural. Y aquí lo tenemos, la idea central de este análisis. La fuente argumenta que estos pensamientos se originan en espíritus malignos que operan desde dentro de la mente. Ojo, esta es la tesis principal del material que estamos explorando. La raíz del problema, según esta visión, son fuerzas externas que se metieron, por así decirlo, en nuestra cabeza. ¿Y cómo funcionaría esto? Bueno, la fuente describe una especie de doble juego. Por un lado, pueden añadir pensamientos, como se menciona en el ejemplo de Judas, pero por otro, también pueden quitar pensamientos, como cuando se quita la palabra de los corazones. Es como si tuvieran la capacidad de escribir y borrar en el pizarrón de la mente, causando incluso pérdidas de memoria repentinas. Pero a ver, ¿esto simplemente pasa y ya? Según este texto, no. Y aquí la narrativa da un giro importante para enfocarse en el papel que juega la persona en todo esto. La idea es que no es algo que suceda de la nada, sino que hay que ceder terreno mental. Y este concepto es fundamental para entender todo lo demás. ¿Qué es ceder terreno? Pues es un estado en el que la mente, ya sea una parte o toda, se sale de nuestro control y pasa a ser dominio de una fuerza externa. Imagínense que es como si una parte de nuestra propia mente ya no nos obedeciera, como si ya no fuera nuestra. Y aquí viene lo más importante de esta sección. Según esta visión, estas fuerzas no tienen poder por sí solas. Necesitan, sí o sí, un punto de apoyo, un permiso que se les da, ya sea a sabiendas o sin darnos cuenta. O sea, no se trata de una víctima totalmente indefensa, sino que algo tuvo que haber abierto la puerta. Perfecto. Entonces, si se necesita un permiso o un punto de apoyo, ¿cómo se concede? Ahora sí, entramos en el detalle, en el cómo. Vamos a ver los 6 puntos de entrada, esas vulnerabilidades específicas que, según este análisis, abren esas puertas. Son 6. La fuente identifica 6 maneras principales por las cuales se puede ceder este terreno mental, así que vamos a revisarlas una por una. La primera, una mente no renovada. ¿Qué significa esto? Que si no hay una renovación espiritual, quedan como rincones oscuros, viejas formas de pensar que no se han limpiado, y esos rincones se convierten en la base de operaciones perfecta para estas influencias. Número 2, una mente impropia. Esto se refiere a cuando uno mismo, digamos que acaricia el pecado en el corazón, cuando se permite que pensamientos impuros, de orgullo o de dureza se queden ahí. El texto lo pone así: estos pensamientos son como una alfombra de bienvenida, una base para que estas fuerzas se alojen. La tercera forma de ceder terreno es malinterpretar la verdad de Dios, o sea, aceptar una mentira como si fuera cierta.
Una vez que se acepta esa primera mentira, se crea una base, un cimiento, para que se construyan encima engaños mucho más grandes. Atención a la cuarta porque es muy sutil. Aceptar sugerencias. ¿Cómo qué? Como estos pensamientos que predicen el futuro, tipo, te vas a enfermar o esto va a salir mal. La fuente afirma que el simple hecho de aceptar esa idea le da el poder para que se haga realidad. Es casi como una profecía autocumplida, pero orquestada desde afuera. Quinto punto de entrada. Una mente vacía. Simplemente eso. Una mente que está en blanco, que no está pensando en nada de forma activa. Esto, según esta perspectiva, es una vulnerabilidad tremenda. Es como dejar la puerta de casa abierta de par en par, sin nadie que vigile. Y llegamos a la sexta, que se considera la más grave de todas, una mente pasiva. Y ojo, no es lo mismo que una mente vacía. La mente pasiva va un paso más allá, no solo no piensa, sino que está esperando ser activada por una fuerza externa. Renuncia por completo a su rol de iniciar el pensamiento, se convierte, literalmente, en una máquina que espera que alguien más la opere. Ok, si la pasividad es el gran peligro, entonces la solución tiene que ser lo contrario, ¿no? La actividad. Así que ahora vamos a ver cuál es el rol correcto del pensamiento. ¿Cómo debería funcionar la mente para ser un guardián? Miren esta tabla, porque resume la diferencia a la perfección. Por un lado, la guía de Dios, según este texto, se basa en un principio de cooperación activa. Requiere que la mente verifique, examine. Quiere una obediencia consciente. Por el otro lado, la operación del enemigo explota la pasividad. Busca invadir y controlar, y lo que quiere es una acción robótica, sin pensar. El contraste es total. Entonces, ¿cuál es el camino correcto? La fuente propone un proceso de 3 pasos. Primero, la intuición recibe un sentido espiritual, pero ahí no acaba. Segundo, la mente entra en acción y verifica. ¿Esto se alinea con la verdad, con las escrituras? Y solo después, tercero, la voluntad coopera y elige actuar. El papel de la mente, entonces, no es ser una antena pasiva, sino un guardia en la puerta que revisa las credenciales de todo lo que llega. Y con esto vamos cerrando. Vamos a la advertencia final, al resumen de por qué la pasividad es tan peligrosa según esta perspectiva. Y creo que esta cita lo resume todo de una forma increíblemente directa. Si una persona no usa su inteligencia, Dios tampoco la usará, pero los espíritus malignos sí lo harán. En otras palabras, renunciar a la responsabilidad de pensar es dejar un vacío de poder que, según este marco, alguien más estará más que feliz de llenar. Y todo este análisis nos deja con una pregunta final, una que de verdad se queda resonando. En cualquier momento, ¿quién o qué está iniciando realmente los pensamientos? Es una reflexión profunda sobre el control y el verdadero origen de nuestra vida interior.